Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Xico. Les saluda Pescador de Xico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pues iremos ni más ni menos que a la bellísima ciudad de París. Oui, así es. Iremos con Axolotl a París y va a ser un viaje muy interesante, así que no se lo pierdan, no se despeguen y vamos primero a nuestra sección El Ajolote Rapsódico, donde escucharemos un fragmento del bellísimo libro Nuestra Señora de París, escrito por Víctor Hugo en 1831. Así que vamos y escuchemos esta parte. La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Cuando, después de haber subido a tientas durante mucho tiempo por la tenebrosa espiral que atraviesa perpendicularmente la espesa muralla de campanarios, se desembocaba por fin en una de las dos plataformas inundadas de luz y de aire. El cuadro que por todas partes se extendía bajo los ojos era bellísimo, un espectáculo sui generis del que solo pueden hacerse una idea aquellos lectores que hayan tenido la fortuna de ver una villa gótica entera, completa, homogénea, como todavía existen algunas en Nuremberg, Baviera, Vitoria, en España, o incluso algunas muestras más reducidas, siempre que estén bien conservadas, como Vitré, en Bretaña, o Nordhausen, en Prusia. Aquel París de hace 350 años, el París del siglo XV, era ya una ciudad gigante. Generalmente, los parisinos nos equivocamos con frecuencia acerca del terreno que desde entonces creemos haber ganado. París, desde Luis XI, apenas si ha crecido un poco más de una tercera parte. Claro, también ha perdido en belleza lo que ha ganado en amplitud. París nació, como se sabe, en esa vieja isla de la Cité que tiene forma de cuna, siendo sus orillas su primera muralla y el Sena su primer foso. Fragmento de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, 1831, en voz de Pescador de Xico. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures. Pues, queridos ajolotitos, ¿qué les pareció este fragmento de la gran novela Nuestra Señora de París del grandísimo Víctor Hugo? Espero que lo hayan disfrutado. Es muy breve, no es un poema, es más bien es fragmento de una novela, pero que justamente nos remite a esa París de la primera mitad del siglo XIX. En ese entonces, pues ya era una ciudad grande, ya era una ciudad muy importante. Y pues bueno, imagínense ahora casi 200 años después, pues todavía es mucho más grande, mucho más maravillosa en muchos sentidos y bueno, también más compleja, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Mi querido Axolotl, ¿qué te parece si les compartimos a nuestros radioescuchas ese viaje tan maravilloso que hiciste a París y les contamos entonces cómo estuvo esa salida? ¿Les parece? Pues vamos a nuestra siguiente sección, que es el Ajolote Explorador. El Ajolote Explorador. ¿Te gusta conocer nuevos lugares? No te pierdas del Ajolote Explorador, una cápsula que te transportará a lugares impresionantes de México, aquí en Los Soñadores de Xico.
sûr qu'il faut un baiser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portes s'entretouchent. Queridos ajolotitos, ¿qué creen? Que Axolot se fue de viaje. Adivinen a dónde fue Axolot. Ni más ni menos que a la bellísima París. ¿Cómo? Resulta que Axolot y yo teníamos muchas ganas de ir a las Olimpiadas 2024. Pero como ustedes podrán imaginarse, pues los vuelos estaban un poco caros y pues no podíamos ir los dos. Así que decidimos echar un volado y pues resulta que ganó Axolot. Así que entonces se fue Axolot, nuestro querido amigo, y fue enviado especial de los soñadores de Xico. Desgraciadamente, cuando llegó Axolot, las Olimpiadas ya habían terminado. Bueno, estas Olimpiadas normales. Recuerden que están las Olimpiadas paralímpicas que van a iniciar justamente en unos cuantos días. Pero bueno, vamos a contarles a continuación un poco de esta experiencia que tuvo Axolot en la bellísima París. ¿Les parece? Pues para empezar, Axolot llegó al aeropuerto de Charles de Gaulle. Bueno, ustedes disculparán, yo no sé mucho francés, ¿verdad? Luego tomó un tren al centro histórico de París. Ahí compró una tarjeta magnética como estas de las que usamos en la zona metropolitana. Y bueno, pues eso sí, el pobre de Axolot estuvo sufriendo un poco porque tampoco sabía francés y no sabía cómo preguntar una cosa, cómo preguntar la otra, cómo el cambio y cómo todas estas cosas. Pero bueno, poco a poquito, después de unos minutos, tuvo la suerte de encontrarse con un extranjero y ahí medio en el inglés de Axolot y en el inglés más o menos del extranjero, pues medio se entendieron y lograron comprar juntos el ticket para llegar y transportarse. Y pues ahí iba Axolot contando cada una de las estaciones hasta llegar a Champ de Mars o Campo Marte. Ahí buscó su hostal que había reservado, obviamente, dejó su mochilita y salió a pasar por los bellísimos jardines de Campo Marte. Luego de degustar un excelente vino tinto y un delicioso queso gruyère, Axolot subió a la impresionante Torre Eiffel. Como sabemos, esta majestuosa obra fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel para la Feria Universal de París en 1889, que por cierto mencionamos en el episodio anterior. Para fortuna de nuestro anfibio amigo, el cielo estaba muy despejado y podía ver prácticamente toda la ciudad. Por cierto, ¿sabían ustedes que en México tenemos algo de Eiffel? Bueno, esto que les voy a contar no es 100% seguro, pero se dice que el puente de fierro que se encuentra en Ecatepec fue obra de Gustavo Eiffel bajo una orden que le había dado, una solicitud que le había pedido don Porfirio Díaz. Miren, la verdad eso no está muy seguro, pero seguramente que sí hay algo de este diseño de hierro y que fue muy de moda de principios del siglo XX y que bueno, tal vez haya una influencia por lo menos. En fin, después de tomar unas increíbles selfies en la Torre Eiffel, Axolot caminó a lo largo del río Sena. Imagínense ustedes a nuestro querido amigo con su boinita francesa caminando por este emblemático lugar. ¿Verdad, Axolot? Posteriormente, conoció la Flamme de la Liberté. Repito, es pésimo, no existe el francés, pero bueno, la Flama de la Libertad, que es una réplica de la antorcha de la Estatua de la Libertad que está en Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué es una réplica? Porque, no sé si ustedes saben, pero resulta que el gobierno de Francia obsequió a Estados Unidos la Estatua de la Libertad por el 100 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Eso fue hace mucho tiempo. Y bueno, después se volvió un emblema pues de Nueva York y de todo el país, ¿verdad? En fin. Luego, Axolot continuó su camino y pasó por el bellísimo puente Alejandro III, que por cierto fue edificado en honor a un rey de Rusia del siglo XIX, pero bueno, del siglo XVIII, perdón. En fin, pasó también por el Gran Palacio de París,
los famosísimos Campos Elíseos, el Museo de las Bellas Artes, el Jardín de las Tullerías, el Museo de Orsay y finalmente el mítico y emblemático Museo del Louvre. Como a Charlotte le gustan mucho los museos, se metió a este gran museo del Louvre y bueno, quienes no lo ubican mucho, recuerden que aparece en muchas películas de todo tipo, entre ellas, por ejemplo, Misión Imposible, El Código Da Vinci, entre muchas otras. Originalmente el edificio era una antigua fortaleza construida por el rey Felipe II, pero debido a las ideas de Revolución Francesa, el Louvre abrió sus puertas como museo público, o sea, para todo el mundo, no nada más para los nobles, sino para todo el pueblo, todo el vulgo, en 1793. ¿No? Digamos, esa era la idea de hacer un museo accesible para todo mundo. Entonces ahí hubo muchas obras, ya había unas cuantas obras, ya había pinturas, esculturas y demás, pero también se fue enriqueciendo con las muchas piezas que, digamos, las campañas napoleónicas iban acumulando a lo largo de finales del siglo XIX, del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En fin, el Museo del Louvre es uno de los museos más impresionantes de todo el mundo, pues tiene más de 35,000 piezas y cerca de 300 salas. Imagínense, impresionante. Muchas de ellas están dedicadas al arte de Irán, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, África, Asia, Oceanía, América, salas de pintura, escultura, arquitectura, muebles antiguos, joyería, armaduras, vestidos, armas, libros, medallas, monedas, muebles, papiros, códices, manuscritos, estelas, arte funerario, mapas, herramientas de navegación, etcétera, etcétera. Algunas de las obras más emblemáticas de este museo se encuentra la Victoria Alada de Samotracia, que es muy antigua, la Venus de Milo, que es mítica, la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, que pues es como que representa justamente la Revolución Francesa, los Caballos de Marly de Guillaume Cousteau, los toros alados del rey Sargón II, ¿no? En actual Irak, pero que se remonta al siglo VIII a.C., el Código de Hammurabi, que pertenece a la cultura babilónica del siglo XVIII a.C., entre muchas otras piezas más. Es impresionante. En fin, después de 3 días de embelesamiento y contemplación, Charlotte decidió salir a comprar un helado y tomarse un pequeño descanso. Nuestro amigo arribó entonces a la Catedral de Notre Dame. Esta catedral situada en la pequeña isla de La Cité, como mencionaba Víctor Hugo, también a orillas del río Sena. Notre Dame es una catedral que transitó del románico, pues su primera fase de construcción fue entre 1163 a 1260 aproximadamente, al gótico, y luego del gótico al neogótico, con las obras de remodelación que emprendió Napoleón, quien curiosamente la había utilizado como almacén, por esta diferencia que tuvo con la iglesia en su momento, pero que en 1802 la restituye como catedral y la usa para hacer su famosísima coronación, la ceremonia de coronación. También hay una misa de coronación, todo un tema ahí muy interesante, donde pues el líder revolucionario, el general supuestamente moderno, laico, pues se vuelve emperador en 1804. Pero bueno, eso es otra historia. Cabe mencionar que este bellísimo edificio, la Catedral de Notre Dame, fue incendiado en 2019, pero ha estado bajo un trabajo de intensa restauración, el cual culminará en diciembre de 2024. Es decir, que para los Juegos Olímpicos de 2024, pues no estaba al 100%, está al 90%, pero no al 100%. En fin,
pues eso es un poco la historia de las aventuras de nuestro querido Axolotl en París. Si te gustó esta historia, no olvides ponerte en contacto con la producción y preguntarle qué más pasó en ese viaje o qué otras aventuras ha tenido Axolotl. Por lo pronto, con esto cerramos nuestra sección El Ajolote Explorador y volvemos a cabina para despedirnos de nuestro auditorio. Pues queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Este programa fue un poquito más breve porque cuando hacemos la sección del ajolote explorador, pues lo hacemos siempre así, un poquito más breve. Porque además déjenme decirles que pues lleva tiempo hacer toda esta, pues hay que hacer toda una investigación, hay que como que buscar varias fuentes, hay que abrir un mapa, hay que hacer una serie de cosas para poder contar una historia. Pero bueno, espero que les haya gustado este ajolote explorador y recuerden que pueden escucharnos en las diferentes plataformas como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, Deezer, iHeart Podcast, Spotify y TuneIn. También pueden escribirnos al correo electrónico radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 5517 08 59 59 extensión 2662. Agradecemos el apoyo técnico de Antonio Moreno y pues los esperamos en el próximo programa de Los Soñadores de Xico. Hasta la próxima. Los Soñadores de Xico. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch Radio.